Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien todos. Quiero compartir con ustedes una palabra que la estudié el día de ayer, era nuestro devocional de ayer, y el título de nuestro devocional era Arte que da alma al mundo. Pero el pasaje bíblico, el pasaje de reflexión lo encontrábamos en Mateo capítulo 9, versículo 38, y voy a leerles el versículo que dice: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mientras estuve meditando en este pasaje de la Escritura y meditaba también acerca del título del devocional, venían muchas cosas a mi corazón, porque en el versículo 35 encontramos un relato de la vida de Jesús. Y dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y cuando yo podía leer esto, dice que Jesús estaba enseñando, andaba predicando, andaba sanando las multitudes, andaba haciendo, cumpliendo la misión por la que él estaba en esta tierra. Pero dice la palabra que cuando él vio las multitudes, su corazón se llenó de compasión. Y por eso expresa el Señor Jesús, dice en el versículo 37: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y por eso él decía que nosotros debemos rogar al Señor que envíe obreros. Pero a veces olvidamos que tú y yo somos la sal de esta tierra, a veces olvidamos que tú y yo somos la luz de esta tierra. Y si estamos aquí es porque tenemos un propósito que cumplir. Cuando tú y yo salimos de ese caparazón, cuando tú y yo salimos de ese escondite donde el temor, el miedo, la vergüenza nos quiere tener, podemos ser esa sal a la tierra, podemos ser esa luz a las naciones. Necesitamos entender que el Señor necesita obreros, obreros capacitados, obreros que tengan un corazón dispuesto, obreros que no tengan miedo, obreros que den la cara, obreros que le pongan ese sabor, que pongan ese sazón a lo que hacemos. Hay muchas maneras en que tú y yo podemos ganar un alma, hay muchas maneras en que tú y yo podemos acercarnos a las personas. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé la gracia, tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé estrategias, que Él nos dé ideas, que Él nos revolucione para poder alcanzar esas almas que necesitan escuchar del Señor. Por eso el Señor decía en este pasaje: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando yo miraba esto y lo trataba de unir al título de nuestro devocional, dice que nosotros somos ese arte que da alma al mundo. Nosotros somos esas personas que vamos a darle color, que vamos a darle hermosura a esta tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos escondidos? ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos vergüenza? ¿Cómo lo vamos a hacer si no le pedimos al Espíritu Santo que ponga su gracia, que ponga su unción sobre nosotros? Yo te invito en esta noche que cuando tú veas las almas, que cuando tú veas las multitudes, tu corazón se llene de compasión como Jesús tuvo compasión. Jesús no podía solamente ignorar las multitudes, él no podía solamente hacer como que nada estaba pasando. Dice que él vio las multitudes y tuvo compasión. Yo te pido o te digo en esta noche que cuando tú veas las multitudes, que cuando tú veas tu familia, tus amigos, tus vecinos, personas que no conocen de Dios, que tu corazón se llene de compasión y que tú puedas decir: ¿cómo llego a ellos? ¿Cómo los alcanzo? ¿Cómo les doy una palabra? Tú y yo tenemos la respuesta. Tú y yo somos las personas que podemos darle ese sabor a la humanidad. Tú y yo tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Así que no te quedes callado, no te quedes encerrado, no dejes que el temor y la vergüenza te aparten de tu llamado y de la misión que tenemos. Hoy yo te digo que como iglesia tenemos que orar al Señor, que como iglesia tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que se pierde a diario sin Dios y sin esperanza. Hay mucha gente que no ha escuchado el mensaje de salvación. Y yo sé que tú tienes un don, tú tienes un talento. Todos fuimos creados con un talento especial. Úsalo, no lo escondas. Usa ese talento, usa esa gracia divina que tienes para poder alcanzar a muchos. A unos les gusta, pueden tener ese don de cantar. Otros pueden tener ese don de hablar bonito, otros pueden tener esa gracia de ser personas chistosas, amigables. Úsalo para el Señor, úsalo para su reino, porque el Señor nos está diciendo que es tiempo que veamos que hay multitudes que lo necesitan. Tú y yo tenemos el mensaje, tú y yo tenemos la palabra. Yo te invito en esta noche que pienses en esta palabra. Dice que Él tuvo compasión, pero Él decía, a la verdad la mies es mucha. El Señor nos está diciendo hoy el Señor nos está recordando, la mies es mucha. Hay mucha gente que necesita. Los campos están blancos, decía Jesús en otro pasaje de la Escritura, y ya es tiempo de recoger la cosecha. Yo sé que si tú y yo damos el primer paso, yo sé que el Señor te va a usar, yo sé que el Señor va a usar tu vida para ser de bendición para muchas personas. Así que yo quiero dejarte con este pensamiento, yo quiero dejarte con esto en tu corazón, que tú puedas decir, Señor, deposita en mí esa gracia, deposita en mí ese amor, esa compasión, para que yo pueda ir a aquellos que te necesitan. Así que quiero dejarte con esta palabra, espero que sea de bendición para tu vida, espero que te desafíes a pedirle al Señor que te use y que podamos juntos ser ese sabor, ser esa sazón para el mundo que tanto necesita al Señor. Tú eres luz, tú eres sal, así que no te quedes callado. Bendiciones.